Pues bien, como les estaba comentando anteriormente, después de unas pláticas que hemos tenido por Chetumal con algunas organizaciones políticas y de vendedores y de tianguistas, las dudas pues cada día son más. Ahora vamos a tratar de hacer un resumen a manera de que se pudiera entender un poquito mejor cómo estaba la situación de cómo quedaban actualmente los del régimen de pequeños contribuyentes y de intermedios, porque las dudas son muchísimas. Entonces, para esto he tratado de encontrar la mejor forma de explicarles a estas personas que venían contribuyendo bajo este régimen que, por ejemplo, el pequeños contribuyentes del 2013 cómo estaban funcionando, a manera de que posteriormente se den cuenta de cómo van a quedar en el régimen de incorporación fiscal. Entonces, en 2013 teníamos que también aplicaba para personas físicas que se dedicaban al comercio, la industria, el transporte, actividades agropecuarias, ganaderas, que enajenen o vendan bienes, presten servicios al público. La limitación en cuanto a ingresos era un máximo de 2 millones de pesos al año y este régimen depende del ingreso, o sea, la forma de pagar los impuestos. Si recuerdan, los pagos se hacían mediante una cuota fija ante la Secretaría del Estado de la entidad federativa que incluía lo que era el impuesto sobre la renta, el IVA y el YETU. Entonces, esta cuota fija ya incluía estos tres impuestos. Les comentamos también que hasta el ejercicio del 2013 se tenían para personas físicas otros regímenes como son el régimen intermedio, el cual nos permitía poder contribuir mediante este con ingresos entre 2 y 4 millones de pesos. Y el régimen de actividades empresariales, bueno, estos ingresos eran sin límite. Y que por disposición de la nueva ley del impuesto sobre la renta que fue publicada el pasado 11 de diciembre del 2013 y que entra en vigor el día 1 de enero del 2014, se establece el régimen de incorporación fiscal, que le hemos dado por llamar nosotros RIF, para no estar repitiendo el nombre constantemente, y que de acuerdo con las disposiciones iniciales establecidas en la ley de impuesto sobre la renta, solo son aplicables para personas físicas que realicen actividades empresariales, que enajenen bienes o que presten servicios que no requieren título profesional para su realización. Bien, ¿y qué sucedía con estos, para darse de alta en este régimen de incorporación fiscal? Pues aquí tenemos la primera opción. Para aquellos que pertenecían al régimen de pequeños contribuyentes, los anteriores repecos hasta 2013, el SAT lleva a cabo tu trámite de traslado de repeco a régimen de incorporación fiscal. ¿Ok? Lo hace en forma automática. A la fecha, el SAT ha estado enviando cartas informativas al contribuyente de su cambio al régimen de incorporación fiscal, siempre y cuando no hayas rebasado ingresos de 2 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. ¿Ok? Lo que comentábamos es pasarlas automáticamente. A la fecha, según información del SAT, solo están registrando en este régimen a los que se dediquen a una sola actividad, que de acuerdo con el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece lo siguiente: los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional. Este únicamente lo estaban tomando en forma totalmente literal en el SAT, porque nos tocó las quejas de algunos contribuyentes que iban con la intención de quererse inscribir si tenían dos actividades. Y básicamente la pregunta más repetitiva era: si yo estoy percibiendo ingresos por sueldos y salarios y quiero pertenecer al RIF, porque así lo estaba haciendo anteriormente con el régimen de pequeños contribuyentes, eh, ¿por qué no me lo están permitiendo? El SAT por default lo rechazaba y decía no se puede. Vamos a ver ahorita al final de este material que le estoy preparando cómo en el proyecto de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, al parecer ya van a dejar que convivan estos dos regímenes, el régimen de sueldos y salarios y el RIF.
Entonces, pues, como vemos día con día, se van haciendo más aclaraciones y caray, bien, la gente sigue con una serie de dudas y se les presentan más dudas. Bien, la idea de preparar este material pues era precisamente para tratar de evitar o de solucionarles estas dudas que tenían. Si perteneces al régimen intermedio, puedes optar por integrarte al régimen de incorporación fiscal si tus ingresos son menores a 2 millones de pesos. Bien, aquí tenemos el problema en la práctica de que al régimen intermedio de plano los avisos que le estaban llegando eran de que sí te habíamos emigrado al régimen de incorporación fiscal, al RIF, pero cuando llegaban al SAT a querer hacer sus cambios, se topaban con la sorpresa de que no era así, de que los habían enviado al al régimen general. Entonces, pues lo que quedaba es que todos estos contribuyentes que pertenecían al régimen de intermedio, si comprueban de que sus ingresos fueran menores a 2 millones de pesos en el 2013, pues se apersonen ante el SAT. Lo que sí es que hay que tener muchísima paciencia, porque en este momento pues hay unas filas interminables de gente que van a aclarar sus situaciones, entonces sí hay que invertirle ahí mínimo medio día. ¿Quiénes no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal? Volvemos a aclarar. Aquellos que tenían alguna vinculación de negocios con sociedades, los que eran socios o accionistas. Me imagino, y algunos de los comentarios que hemos visto de algunos otros fiscalistas, es de que al parecer el SAT decía, bueno, pues si tienes dinero para invertir como socio, no te vamos a dar la oportunidad para que puedas hacer alguna planeación fiscal haciéndolo con varias personas en el régimen de incorporación y mitigar un poco el impacto de los impuestos que te toquen a ti. Entonces, esa pudiera ser una de las causas. También los integrantes de personas morales no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal. Las partes relacionadas en términos del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cuando exista vinculación en términos del artículo mencionado. Recuerdan que las partes relacionadas, aquel socio que está en varias empresas y es el que tiene cierto poder, puede despedir a la gente, puede hacer cambios, decide dentro de la empresa. Entonces también ellos no pueden pertenecer al RIF. Por actividades, ¿qué actividades? Los bienes raíces, los que se dedican a bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios, actividades financieras, con excepción, las excepciones establecidas en la ley, no las mencionamos porque pues para la gente que hemos estado dando estas pláticas, creo que no era conveniente hacerles esos comentarios, pues les íbamos a causar mayores dudas. Por obtención de ingresos de las personas físicas, tenemos la comisión, la mediación, la agencia, la representación, correduría, consignación y distribución, espectáculos públicos y franquiciatarios. Lo que estaba sucediendo aquí en la entidad Quintana Roo es de que sí existían estos contratos con los Extras y con los Oxxo y estaban haciendo un cambio de la forma administrativa del manejo de estos pequeños negocios. Entonces, si se continúan manejando como franquicias, pues de plano tampoco iban a poder pertenecer o emigrar a este régimen de incorporación. Recordamos también a estos contribuyentes del RIF las obligaciones que tienen. El artículo 111 nos establece en la Ley de Impuesto sobre la Renta solicitar inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Bueno, se refiere en forma general a las personas que se vayan a dar de alta actualmente y que no hayan tenido algún régimen anterior. Y reiteramos y repito que este cambio de régimen para los repecos es automático para exrepecos que no hayan rebasado los 2 millones en el ejercicio anterior. Elaborar declaraciones bimestrales a más tardar el día 17 del mes posterior al bimestre al que corresponda el pago. Vamos a ver también la disposición en donde nos dan oportunidad de hacer los dos bimestres en el mes de mayo.
Presentar en forma bimestral la declaración del impuesto sobre la renta, así como la de sus proveedores del bimestre inmediato anterior. En el supuesto de no presentar declaraciones del ISR por 2 bimestres en forma consecutiva, también se los comentamos y se los reiteramos, o en 5 ocasiones durante los 6 años establecidos en el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues yo no sé por qué habla de 6 años si se supone que este régimen es con una duración de 10 años. Parece que el proyecto había considerado original era de 6 años, después lo modificaron a 10 y se les olvidó hacer la corrección aquí en este artículo, entonces para tener cuidado. Conservar comprobantes fiscales electrónicos y entregar a sus clientes CFDI. ¿Qué problema para entender cómo se van a entregar a los clientes los CFDIs? Vamos a ver más adelante también que están dando algunas facilidades y la forma en que cada quien va a expedir sus comprobantes fiscales digitales por internet en 2 diferentes operaciones que van a hacer el régimen del RIF. También dentro de las obligaciones tenemos registrar en los sistemas electrónicos, de acuerdo con el artículo 28 del Código Fiscal, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones. Seguimos con dudas también en este aspecto porque algunos contadores y también algunas personas nos están indicando de que no es obligatorio la captura de los datos de ingresos, egresos, inversiones y deducciones dentro de lo que es el portal del SAT. Bien, vamos a ver más adelante el artículo para que abrirles un poquito los ojos y no correr riesgos. Si bien es cierto que la resolución miscelánea, la regla de resolución miscelánea nos establece de el famosísimo podrán, que quiere decir que no es obligatorio, vamos a ver que en el artículo y donde viene la tablita de la ley del impuesto sobre la renta, es un requisito fundamental para darnos la exención en lo que es el pago del impuesto sobre la renta. Entonces, pues por ahí se puede ir la autoridad para complicarnos un poquito el panorama. Pagar con cheque o medios electrónicos gastos por compras e inversiones superiores a 2,000 pesos. Su lógica excepción la tenemos con el pago de combustibles para transporte aéreo, terrestre, marítimo. No importa cuál sea el monto que se pague, siempre deberá ser por formas electrónicas, cheque o transferencias. En erogaciones por salarios efectúa retención y entero junto con la declaración bimestral, ¿ok? Como requisito para hacerlos deducibles. ¿Cuáles son los beneficios de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal? Porque nos preguntaba la gente, bueno, ¿y qué beneficios tengo yo de entrar ahí? Bien, la exención del impuesto sobre la renta gradual en 10 años. Aquí está lo peligroso de este artículo, aquí en la tablita, que nos dice reducción del impuesto sobre la renta para pagar en el régimen de incorporación, y creo que ya nos quedó muy claros a todos de que en el primer año va a ser el 100% de la reducción del impuesto, en el segundo año va a ser el 90%, o sea que se va a pagar el 10% del impuesto sobre la renta, en el tercer 80% se paga el 20% y así hasta finalizar los 10 años. Pero lo que nos llama la atención es esta nota aquí, por la presentación de información de ingresos, erogaciones y proveedores. Lo que implica de que es un requisito para yo Hacienda darte la reducción del pago de tu impuesto sobre la renta, me debes de presentar esta información. Información de ingresos, erogaciones y proveedores. Y como hasta la fecha todavía no sabemos cómo va a quedar el formato para la presentación de la declaración ante el SAT, porque les comentaba inicialmente, la prorrogaron para que el primer bimestre y el segundo bimestre del RIF sea presentado en mayo. Hay que poner atención. Se van a presentar las 2 declaraciones bimestrales, pero separadas, para que no se le vaya a ocurrir a alguien que haga una sola declaración con los ingresos acumulados de los 12 bimestres y nos metamos en problemas. También la regla es clara al establecernos esto. También van a gozar en el régimen de incorporación
exención del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios en el ejercicio fiscal del 2014. Y aquí lo que es importante mencionarles también, hacerles la aclaración, mucha gente lo pregunta, este es un artículo séptimo transitorio del decreto que compila diversos beneficios fiscales, que fue publicado el 26 de diciembre del 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Entonces es una disposición de vigencia anual. Para el siguiente año la quitarán o la dejarán, pues no lo sabemos. Todavía no se ha pronunciado la autoridad al respecto. Entonces, pues para que le vayan midiendo la gente que se va a, a incorporar en este régimen. Es aplicable a personas físicas que únicamente realicen actos o actividades con el público en general, que opten por tributar en el régimen de incorporación fiscal. También aquí ya hubo cambios, les comento. Al final vamos a ver la regla para que nos quede ya más claro. Porque la gente decía, si yo agarro y hago o tengo operaciones con el público en general, voy a hacer mi facturación de acuerdo como me lo establecía el articulado de la resolución, en forma mensual, semanal o bimestral. Esta facturación iba a ser la que se elabora con el Registro Federal de Contribuyentes genérico para las actividades o las ventas con el público en general. Pero también teníamos la problemática que nos preguntaba mucha gente. Si alguien llega o un cliente me hace alguna compra y me exige que le dé la factura y yo se la elaboro precisamente pues para no perder la venta, ¿qué va a suceder? Pues todo indicaba, y también el criterio del SAT es de que pues ya no podías, ya tenías ya no ibas a tener esta facilidad de evitarte el pago del IEPS y del IVA, precisamente porque ya le estabas facturando a una sola persona, aplicando en forma textual lo que nos dice este artículo. Únicamente realicen actos o actividades con el público en general. ¿Ok? Les reitero, nos comentaba el SAT, si ya hacían operación con un cliente, entonces perdían esta facilidad. También ya cambió, vamos a verlo al final con el proyecto de resolución miscelánea. Una cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agregado que deban pagar por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles, el cual será acreditable contra el impuesto al valor agregado que deban pagar por las citadas actividades. Bien, y aquí nos establecían, siempre que no trasladen al adquirente de los bienes al receptor de los servicios independientes o a quien se otorgue el uso o goce temporal de bienes muebles, cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado y que no realicen acreditamiento alguno del impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado y del propio impuesto que hubiesen pagado con motivo de la importación de bienes o servicios. O sea que el IVA que se pague por concepto de los gastos que estamos haciendo a nuestros proveedores, pues lo íbamos a aplicar como un gasto, no como un IVA acreditable. Entonces aquí nos queda claro. La misma situación, una situación similar, es el tratamiento del impuesto especial sobre producción y servicios. Es exactamente igual que el IVA, ¿ok? Hasta el texto es similar. Obligación de expedir CFDI por erogaciones de sueldos. Bien, ¿en dónde nos establecen esta obligación? Esta obligación proviene del artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del capítulo 1 de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Y nos establece este artículo, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este artículo tendrán las siguientes obligaciones. En su fracción 3 del artículo 99 nos establece expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, las cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago
para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132, fracciones, bla, bla, bla. Ok, también este ha sido un gran problema para entenderle, porque primero nos decían, de acuerdo con lo que se entiende en este artículo, el simple hecho de darte un CFDI por nómina, pues ya te va a servir como constancia, no tengo que hacer nada adicional. Posteriormente, en resolución miscelánea nos establecen que va a haber un complemento del programa de nómina y que este complemento debemos de contar con él para que me expida la constancia. Y también la expedición de estos FDIs por nómina, ¿cuándo se iban a hacer? Bueno, que nos daban plazo hasta marzo y que a partir del 1 de abril se iban a llevar a cabo. Por ahí tenemos otra regla de resolución miscelánea que nos cambia la jugada. Y bueno, se los voy a explicar porque les comento este Frankenstein que hicieron de leyes. Ahorita lo quieren enderezar, es como si le quisieran hacer una cirugía plástica, como que ya ni con eso va a quedar, ¿no? Y cada día nos está complicando más el entendimiento. Les comentamos entonces que en resolución miscelánea, publicada el lunes 30 de diciembre, se emiten reglas de cómo funcionará la expedición del CFDI por concepto de nóminas y otras retenciones. Y nos establece que para efectos del artículo 99, que los CFDIs que se emitan por las remuneraciones deberán cumplir con el complemento que el SAT publique en su página de internet. Bueno, ya nos estamos complicando. Para los efectos del artículo 29 y 99 de la ley del ISR, los contribuyentes entregarán o enviarán a sus trabajadores el formato electrónico XML de las remuneraciones cubiertas. Aquí también va a haber una situación media incomprensible y va a ser, pues le va a causar problemas a algunos de los trabajadores. Pues créanme que todavía nos encontramos algunas personas que no saben utilizar una cuenta de correo electrónico. Entonces hay que enseñarles a cómo abrir una cuenta de correo, a que reciban ahí sus XML y que los guarden y los archiven. Y posteriormente enseñarlos a que hagan el respaldo de esta información y la tengan ahí guardada. Bien, yo creo que como van las cosas y las quejas de la gente, ahorita que están haciendo las jornadas del SAT y de la PRODECON, pues la gente está mostrando su descontento en forma muy agresiva en algunas ocasiones y probablemente pudieran hacer un cambio posterior, pero en fin, esperemos que realmente sí den una resolución de facilidades, pero más comprensible porque la gente está espantada y todos se quieren ir a la economía informal. Los contribuyentes que se encuentren imposibilitados para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior podrán entregar una representación impresa del CFDI de las remuneraciones cubiertas a sus trabajadores. Ahí están los requisitos de qué debe de contener esta representación impresa: el folio fiscal, el RFC del empleador, el RFC del empleado. Y nos establece en la regla 12753 ¿cuál es el momento de la deducibilidad del CFDI? Para los efectos del artículo 27, fracción quinta de la ley del ISR, se considera que los contribuyentes que expidan el CFDI por las remuneraciones que cobran a sus trabajadores tendrán por cumplido los requisitos de deducibilidad de dichos comprobantes para efectos fiscales al momento que se realice el pago de dichas remuneraciones, con independencia de la fecha en que se haya emitido el CFDI o haya sido certificado por el proveedor de certificación del CFDI autorizado. Bien, otra regla que se ha presentado a unas grandes confusiones, porque si ustedes ven el portal del SAT, lo consultan, el SAT dice, debes despedir ya los comprobantes de nómina. Los proveedores que venden estos CFDIs, como son algunos que elaboran también sus programas de contabilidad, como Aspel y como Compaq, también ya están espantando a la gente diciendo que ya deben despedir esos CFDI. Y total, a lo que llegamos a concluir con la interpretación de estas reglas de resolución miscelánea, bueno, se los comento. A ver, déjenme seguir con la siguiente, vamos. Para los efectos del 76 y
todos los artículos que aquí están señalando, las constancias de retenciones se emitirán mediante el complemento que el SAT publique al efecto en su página de internet. Bueno, pues no que el comprobante iba a ser el recibo de nómina, el CFDI de nómina, iba a ser suficiente para demostrar las retenciones que me está haciendo el empleador o el patrón. Bien, pues aquí ya nos lo están echando abajo. Cuando en alguna disposición fiscal se haga referencia a la obligación de emitir un comprobante fiscal por retenciones efectuadas, esta se emitirá mediante el complemento que hace referencia al párrafo anterior. Pues vamos a esperar a ver cuándo sale el santo complemento, porque bien, las facilidades, pues más que facilidades, nos complican todo. Y les comento que de la misma manera, en artículo transitorio, el 46º de la resolución miscelánea fiscal, por otro lado, nos confunde más y nos establece: los contribuyentes que a partir del 1 de enero de 2014 tributen en el RIF no estarán obligados hasta el 31 de marzo del 2014 a expedir CFDI por las remuneraciones que efectúen por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, ni por las retenciones de contribuciones que efectúen en términos de las reglas. Ya nos dice las reglas. Entonces, resumiendo, pues es un galimatías todo esto. Para entenderle está en chino y nos complica todo por varias ideas que están comentando. De acuerdo con la interpretación que estamos haciendo en una forma armónica de todo este articulado, aquí llegamos a una conclusión y se las dejo por escrito para que lo puedan checar. Dice que por lo que de acuerdo con la interpretación de estas disposiciones se podrán deducir las erogaciones por sueldos y salarios al momento del pago, ¿ok? Ahí está la resolución, la regla de resolución. Y para la expedición de los comprobantes respectivos se deja abierta la posibilidad de realizarla dentro del ejercicio 2014. Por un lado me está estableciendo una limitante en el 1 de marzo, pero yo creo que no se sienten muy seguros todavía de ya tener su plataforma y su famoso complemento. Pero yo creo que vamos a poder cumplir correctamente de que los expidamos dentro del ejercicio del 2014, pero por todos los meses del mismo. Ok, ahorita si hacemos los pagos de nómina, ¿con qué vamos a respaldar ese pago que le estamos haciendo al trabajador? Pues vamos a seguir expidiendo los recibos tradicionales que hemos hecho hasta la fecha, los recibos en papel. Eso se los vamos a entregar al trabajador. Y en cuanto ya esté funcionando todo perfectamente bien, hay que elaborar el CFDI por nómina. Lo pueden hacer en marzo, primero como dicen, en mayo, en junio, en julio, pero sin olvidar que tenemos que elaborar todos los recibos de nómina a partir de la primera nómina de enero que paguemos. Si es semanal, la primera semana; si es quincenal, la primera quincena, y por todas y cada uno de los periodos que paguemos nómina, para cumplir correctamente con todo este galimatías de disposiciones que nos están dando constantemente aquí el SAT. Expedición de CFDI por las operaciones que lleven a cabo en el régimen de incorporación fiscal. Bien, se siguen haciendo modificaciones y actualizaciones para todas estas reglas y caray, bueno, ahí se las pasamos lo que le entendemos. Por disposición del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero del 2014, establece dentro de las obligaciones, entre otras, entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos, los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica del servicio de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Ok, les explicamos. Existen dos formas de llevar a cabo la elaboración de estos CFDIs, estos comprobantes fiscales. Uno, por el portal del SAT, en donde entras a la plataforma del SAT. Ahorita les vamos a comentar también cómo está funcionando en mis cuentas, y hay otra aplicación para las personas físicas. Y ahí puedes elaborar tu CFDI y es gratuito este servicio, no te va a costar un quinto. Pero también siguen vigentes, siguen trabajando actualmente los proveedores de certificación de CFDI.
Ellos dan el servicio del timbrado, que se le ha dado en llamar, de imponerles a los comprobantes fiscales digitales por internet hay los códigos para darle validez, la firma electrónica y el sello digital, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos las dos opciones. Nada más que sí, actualmente, les comentamos, para hacer un comprobante de esos en el SAT, pues creo que las mejores horas para trabajar es en la madrugada, porque ha estado saturado y ha estado fallando la plataforma del SAT hasta ahorita, pero terriblemente. Y está un tanto cuanto limitada por la situación de que no se le puede insertar lo que es el logo y algunas otras anotaciones. O sea, está limitada esta solución electrónica que tiene el SAT para llevar a cabo la elaboración de los FDIs. Con los proveedores de certificación sí nos cobran, tienen cuotas por créditos. Por créditos es un movimiento, acuérdense que si se hace una factura y se cancela y elaboras otra nueva, pues ya te van a cobrar 3 movimientos. Uno cuando elaboraste la factura, otro cuando la cancelas y el otro cuando elaboras la nueva factura. Entonces, pues eso va a ser el costo de los errores y lo que nos va a cobrar el proveedor de certificación. Y también tenemos que para la expedición de comprobantes en operaciones al público en general, de acuerdo con, para efectos del 29, aquí fíjense, nos establece el CFDI diario, semanal o mensual, donde consten los importes totales correspondientes a los comprobantes de operaciones realizadas con el público en general, del periodo al que corresponda, utilizando para ello la clave genérica del RFC, a que se refiere a la regla 12715. Los contribuyentes que tributen dentro del régimen de incorporación fiscal podrán elaborar el CFDI de referencia de forma bimestral. ¿Ok? Entonces ya tenemos varias fechas en que podemos llevar a cabo la elaboración del CFDI. Y aquí había muchas dudas por parte de los contribuyentes. Bien, y vamos a tener dentro del género que son el RIF, y vamos a tener dos grupitos. Un grupo que iba a facturar única y exclusivamente operaciones con el público en general, y otro, el cual sí iba a estar expidiendo con CFDIs a sus clientes en forma constante, y iba a ser el tratamiento diferente en cuanto a las facilidades para IVA y YETU con el público en general. Y aparentemente lo que se había dicho inicialmente es que no iban a poder convivir, que un solo RIF pudiera hacer facturas con el público en general y facturas a sus clientes. Entonces, he tenido a bien aquí copiarles esta regla del proyecto de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea, que hago la aclaración, la está publicando el SAT, ya la tiene en su portal, pero aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación para que cobre vigencia y legalidad. La opción para pagar el ISR en términos del régimen de incorporación fiscal. Nos dice que adicionalmente y además obtengan ingresos por sueldos o salarios, asimilados a salarios o ingresos por intereses, podrán optar por pagar el ISR en los términos del título cuarto, ya habla. O sea, en resumen, a lo que se refiere a esta regla es que va a poder convivir el régimen de sueldos y salarios con el RIF durante 2014. Era una de las dudas más continuas que tenía la gente, que nos las externaban pues en todas las pláticas que dábamos y no lo podía entender, pero bueno, ya está aquí. Y también pues yo creo que aquí está incluido lo que son las pensiones. Había señores que estaban pensionados y tienen su negocito, también entran en esta opción de que pueden tributar bajo el régimen de incorporación. Y tenemos otro transitorio también en este proyecto de resolución. Dice, la presentación de la declaración que corresponda al primer bimestre del 2014 se llevará a cabo dentro del mismo periodo que corresponda a la presentación de la declaración correspondiente al segundo bimestre del 2014. O sea, enero, febrero y marzo y abril. Se van a presentar en mayo las dos declaraciones bimestrales en forma separada. Aquí está la
la aclaración. La declaración señalada en el párrafo anterior deberá corresponder exclusivamente al primer bimestre de 2014 sin abarcar ningún otro bimestre. ¿Ok? Y después, en el sexto, tenemos el aviso para tributar en el régimen de incorporación fiscal podrá presentarse hasta el 31 de marzo del 2014. Dicho aviso podrá presentarse por parte de personas físicas que hubieran realizado actividades empresariales a que se refiere, vigente al 31 de diciembre de 2013, siempre que al efecto cumplan con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, esto es de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales y del régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales, porque ya se le estaba acabando el plazo, entonces se lo están extendiendo hasta el 31 de marzo del 2014 al régimen intermedio. Y bien, pues estos son uno de los cambios que se han venido sufriendo y que les hemos comentado, que se hacen correcciones y se quieren dar más facilidades y desgraciadamente se está confundiendo más a la gente. Pero bueno, ya poco a poco hemos ido desmenuzando esta bola de hilo todo enredado y hemos tenido oportunidad de aclararles algunas dudas a nuestros clientes y algunos contribuyentes que les hemos dado pláticas. Pues estamos ahí a la orden, estimados colegas, les agradezco su atención. Ahí aparecen mi cuenta de correo y la cuenta de Twitter para pues, cualquier duda. Me la pueden mandar por ahí, por favor. Y disculpas, no hemos podido estar en forma presencial aquí en las pláticas, pues porque una serie de compromisos. Nos vamos a Chetumal de nueva cuenta y a la toma de protesta del presidente del Colegio de Contadores de Chetumal, que también es representante de la ANAFINET para Chetumal. Bien, les agradezco su atención y estamos a la orden y espero poderlos ver el próximo miércoles. Yo creo que ya no vamos a tener problemas para que estemos en forma presencial. Les agradezco. Hasta luego.